Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que transmiten este programa. También queremos saludar a nuestra audiencia de Radio Universidad de Guadalajara e invitarles a todos ustedes para que se pongan en contacto con nosotros a través de Twitter y Facebook en @Canal 44 TV o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Abordaremos este día uno de los temas que de alguna manera lo habíamos puesto sobre la mesa, la cantidad de especialistas, de expertos en las diferentes disciplinas de la medicina que se tienen que involucrar al momento de atender a pacientes por COVID-19. También le daremos el último informe de la Organización Panamericana de la Salud, que ha puesto en duda la efectividad de algunos medicamentos que hoy por hoy se están suministrando para tratar COVID-19. La Organización Mundial de la Salud insiste, América del Sur se ha convertido ya en el nuevo centro de la pandemia. Tendremos además reportes desde Nicaragua, Italia y Los Ángeles, California, con lo que está sucediendo en estas regiones. Así que bienvenido, estamos iniciando así con esta pieza de nuestra compañera Isaura López. Para la atención de pacientes críticos por COVID-19 se requiere de profesionales de la salud y técnicos multidisciplinarios. Esta es nuestra pieza introductoria. En la atención de pacientes por COVID-19 participa un equipo de profesionales de la salud, técnico y administrativo multidisciplinario con el fin de brindar la atención y trato de calidad a quienes están cursando una de las enfermedades de rápida expansión mundial. Más de 5.330.000 personas de casi 200 países han dado positivo al nuevo coronavirus. Un porcentaje importante ha tenido que pasar días en un hospital ante el comportamiento de la infección por SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud emitió una convocatoria global de activación de mecanismos de emergencia para atender la crisis de salud pública latente. Los países punteros de la pandemia, como son Estados Unidos, Brasil, Rusia, Reino Unido, España, Italia y Francia, han reunido a expertos en diferentes especialidades de medicina crítica y cuidados intensivos para atender a los y las pacientes que han desarrollado síntomas graves. Se estima que el 5% del total de los enfermos son en esta etapa. Las unidades de cuidados intensivos son uno de los principales recursos de los sistemas sanitarios, dadas las complicaciones que presentan los pacientes infectados, los cuales llevan un procedimiento especial. En el caso de México, que ocupa el lugar 16 y 10 en enfermedad y muerte respectivamente, a nivel mundial cuenta con una norma oficial mexicana para la organización y funcionamiento de unidades de cuidados intensivos que requieren de asistencia médica altamente especializada con un enfoque integral que involucre a todo el personal del área de salud y técnico. La atención de pacientes en estado agudo crítico requiere de un equipo médico multidisciplinario e interdisciplinario que mantenga estable las funciones vitales del paciente. Entre los profesionales que intervienen en la atención médica del paciente por COVID-19 son especialistas en medicina del enfermo en estado crítico, neumología, cardiología, personal de enfermería, cuidados intensivos, neonatólogos, farmacéutico, dietista, cardiólogo, infectólogo y laboratoristas, por mencionar algunos. Con la pandemia COVID-19 se ha unido una gama de disciplinas científicas no solo en el área de salud, sino que también en la cuestión técnica, tecnológica, administrativa y un número de profesionistas de diferentes áreas para hacer frente y frenar al nuevo coronavirus. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra y colaborador de este espacio. Cuéntanos, Antonio, ¿qué es lo más reciente que ha dicho la OMS? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén.
Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Desde Ginebra, la Organización Mundial de la Salud eleva el número de casos globales de COVID-19 a 5,26 millones, mientras que los fallecidos son ya 341.000. Aunque la pandemia ha remitido ya en Europa, donde muchos países están poco a poco reiniciando su actividad económica, la virulencia de la enfermedad en América ha provocado que el número de casos diarios en el planeta esté alcanzando cifras récord en los últimos días y supere ya los 100.000 contagios cada 24 horas. Los dos países más afectados en el mundo, de hecho, son americanos, Estados Unidos y Brasil. Y también preocupa la situación en Perú, que se acerca a las 120.000 infecciones. También en Canadá, con unos 85.000 casos, y Chile o México, próximos a los 70.000 contagios. En estas circunstancias, el director ejecutivo de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, advirtió que Sudamérica se está convirtiendo en el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus, por el rápido avance de la pandemia, especialmente en Brasil. En relación a este país, Ryan sostuvo que la OMS no respalda la decisión del gobierno brasileño de utilizar con carácter general la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de la COVID-19, debido a que no hay pruebas científicas que establezcan que es un medicamento seguro y eficaz contra esta enfermedad, aunque sí se están haciendo ensayos clínicos controlados con estos fármacos. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, un gusto escucharte. Un saludo, Belén, que tengan una buena semana. Igualmente para ti, Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, y también colaborador de este espacio. Saludamos en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido y buen inicio de semana. Muchas gracias. Igualmente, Belén, gracias. Doctor, como siempre, una pequeña reflexión antes de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa sobre esto que nos ha presentado Antonio Broto y el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Cómo los casos están repuntando de manera preocupante en algunos países. Estados Unidos, ya lo habíamos dicho, en algún momento el centro de la pandemia, hoy se traslada a Brasil, pudiera ser Brasil el nuevo centro de la pandemia, México, que no ha podido de alguna manera iniciar en el descenso de casos como se tenía previsto para finales de mayo, en fin, que todavía una situación que no da tregua, acompañado de acciones como Brasil, donde aparentemente las medidas están totalmente relajadas, y hoy lo decía Antonio Broto, la Organización Mundial de la Salud, pues está poniendo especial atención sobre el uso de medicamentos en este y en otros países, ¿no? Claro, pues efectivamente América Latina se está convirtiendo en estos momentos en el centro de atención por la cantidad de contagios que están ocurriendo. Brasil es un país, además de con una muy alta población, con centros metropolitanos de mucha densidad, y eso posiblemente ha influido, pero tienes toda la razón. Vemos imágenes y además las crónicas periodísticas de cada día relativas a la no disciplina suficiente en cuanto a aislamiento social, ya una vida social sumamente activa, y creo que eso ha influido y estará influyendo todavía para las próximas semanas con relación a lo que puede estar sufriendo Brasil. Y creo que es momento de esa reflexión en este país sudamericano hermano, por cierto, que debe adoptar medidas cuanto antes, porque de otra manera pues es además tan cosmopolita que puede generar más que epicentro de la enfermedad, el nuevo epicentro. Y el énfasis de la Organización Mundial de la Salud, doctor, sobre estos medicamentos de los cuales hemos hablado ampliamente, me llama la atención porque creo que Estados Unidos los está utilizando también, doctor. Se están utilizando en todo el mundo, y las publicaciones que existen, la mayor parte habla del beneficio, por ejemplo, de hidroxicloroquina, frecuentemente combinada con acitromicina, cuando se ha comparado con no utilizarla, y cuando se ha comparado solamente con las medidas de soporte. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que para usar hidroxicloroquina o cloroquina, tienes que asegurarte siempre que la condición cardiológica del paciente es óptima y que no existe ningún trastorno
del ritmo cardíaco, ningún trastorno de la actividad eléctrica cardíaca, para que la utilización de la hidroxicloroquina sea más segura. Y es que siendo los adultos mayores los principalmente afectados por COVID-19, pues no perdamos de vista que son pacientes frecuentemente con enfermedades cardiovasculares, y en ellos es en quienes habrá que poner particular atención con respecto al uso de estos fármacos. Pero insisto, la mayor parte de estudios han demostrado mayor utilidad de hidroxicloroquina con acitromicina que cuando comparativamente no se utilizó el fármaco en pacientes graves. Ahora, si me preguntas, y de los ensayos clínicos que han venido realizándose, ¿cuál de alguna manera está ofreciendo mejores resultados? Los de Remdesivir. Ya apareció la publicación en relación a este ensayo clínico, que es de aproximadamente 1,060 pacientes, aunque es un reporte preliminar porque, lo decíamos hace algunos días, a la mitad del ensayo clínico, como se vio el beneficio de Remdesivir, entonces se decidió someter a su autorización en la Food and Drug Administration, la FDA en Estados Unidos, y la FDA lo autoriza. Entonces, menor mortalidad, mayor recuperación en menor tiempo y más pronto, más rápida, no necesidad de oxígeno suplementario y de ventilación mecánica asistida en el grupo que utilizó Remdesivir. Muy bien, doctor, pues así estamos iniciando la semana. Importante ponerle este escenario a nuestra audiencia. Antes de entrar al tema, prácticamente decir también que Europa está regresando ya con mayor énfasis a la llamada nueva normalidad, aunque también hay que decirlo, se siguen registrando rebrotes, lo cual preocupa a las autoridades. Y para cerrar, pues esta portada del New York Times, en donde rinde un homenaje a todas las víctimas por COVID-19. Han colocado más de 1,000 nombres de las casi 100,000 víctimas de COVID en Estados Unidos. Un sencillo pero poderoso homenaje, es como de alguna manera se le está calificando a esta primera plana, y con unas, digamos, leyendas muy pequeñitas de cada una de las víctimas, doctor. Por ejemplo, ponen Marion Kruger, 85 años, de Kirkland, Washington, bisabuela de risa fácil. Es decir, unas pequeñas descripciones de quiénes eran estos personajes, porque con ello se quiere resaltar que no se trata de simples números de víctimas que quedaron ahí en medio de esta pandemia, sino que eran hombres y mujeres con una historia y muchos de ellos con quizá todavía muchos años por vivir. Sin embargo, en medio de esta pandemia, pues lamentablemente ya no lo podrán hacer, ¿no, doctor? Impresionante, ¿verdad? La primera plana de New York Times. De New York Times. Así que bueno, pues los medios que también han jugado un papel fundamental en la pandemia. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos a @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. En WhatsApp nos encuentran en el 33 22 42 06 90. Sí, ¿sabe qué estaba? Días pasados, la Organización Panamericana de la Salud y la Clínica Mayo pusieron en duda la efectividad de la hidroxicloroquina como un medicamento efectivo para la COVID-19, parte de lo que ya le comentábamos al inicio de este espacio. Un estudio realizado por investigadores de Harvard, el Hospital Universitario de Zúrich en Suiza y de la Universidad de Utah descubrieron que la cloroquina y la hidroxicloroquina no solo no aportan beneficio alguno a pacientes con COVID-19, sino que aumentan el riesgo de morir. Se trata del primer estudio a gran escala que incluyó principalmente a personas hospitalizadas en Estados Unidos, con el 65% de los participantes, además de Europa, América, Asia y África.
La investigación se llevó a cabo en 671 hospitales con una muestra de 96.032 pacientes y fue publicado en la revista The Lancet. Los investigadores notaron que la tasa de arritmias ventriculares se cuadriplicaron en los pacientes tratados con estos medicamentos. En el grupo que no recibió el tratamiento, la mortalidad fue del 9.3%. De los que solo tomaron cloroquina, falleció 16%. Y de los que fueron medicados con hidroxicloroquina y antibiótico, murió 23%. 3 días antes de darse a conocer esta investigación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que toma hidroxicloroquina. Te sorprendería la cantidad de personas que lo toman, especialmente los trabajadores de primera línea antes de tenerlo. Los trabajadores de primera línea, muchos lo están tomando. Sucede que lo estoy tomando. ¿Está tomando hidroxicloroquina? La estoy tomando hidroxicloroquina. Ahora mismo sí, hace un par de semanas comencé a tomarlo. Luego, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aprobó el medicamento para pacientes con el virus. Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, comentó que a pesar de la aprobación en Brasil para el uso general, las revisiones y evidencias no apoyan el uso para tratar a los pacientes infectados, informó Elizabeth Ortiz. El más reciente corte señala que Nicaragua reporta 279 casos de COVID-19, 199 recuperados, 17 fallecidos y apenas 63 activos. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, Nicaragua ha mantenido una campaña constante de información para que la población prevenga la enfermedad provocada por el coronavirus. Campañas gráficas, radiales, de televisión, temas y videos musicales llegan a los hogares promoviendo las medidas fundamentales como el lavado de manos. Paralelamente, brigadistas de todo el país han realizado más de 4 millones de visitas informativas casa a casa. Más de 4.670.499, 500 pues, visitas realizadas en estos 4 ciclos que llevamos promoviendo cariño, cuidado, salud, vida, fortaleza en todas las comarcas y comunidades, calle por calle, casa por casa, barrio a barrio, con amor, con solidaridad profunda. El más reciente informe del Ministerio de Salud de Nicaragua reporta 279 casos positivos, de los cuales 199 han sido recuperados satisfactoriamente debido al modelo comunitario de atención con calidad y calidez ejercido por orientación del gobierno central. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 470 personas. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Entre las medidas de protección para la población, las alcaldías de Nicaragua se han dado la tarea de establecer puntos de desinfección de vehículos de transporte público para evitar la propagación del virus. Además, numerosas brigadas de la comuna capitalina desinfectan los mercados constantemente. Esta noche y como todas las noches hemos estado incorporando cerca de 400 compañeros de la alcaldía, de Conmema, del Ministerio de Salud, de la Policía Nacional, acompañando todo el esfuerzo prácticamente sin parar durante estos 30 días, en horas de la noche visitando algunos de los centros de compras o retomando labores de limpieza, desinfección. Esto no solo nos ayuda para tener mejores condiciones frente a la pandemia que enfrentamos, pero también de manera integral la limpieza y la desinfección ayuda a combatir otras enfermedades. Gracias al acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, Nicaragua participa en reuniones virtuales y seminarios en línea con el fin de fortalecer nuestro sistema de salud para la detección certera y a tiempo de pacientes con COVID-19. Fundamental decir que la responsabilidad y las preparaciones están siendo tomadas en Nicaragua.
Nosotros reconocemos todos los esfuerzos que tiene hecho el país a través de sus autoridades y es fundamental también reconocer que en este acompañamiento el país tiene reconocido y tiene incorporado las recomendaciones que Nicaragua necesita y que la Organización Panamericana de la Salud tiene brindado. Nicaragua cuenta con hospitales de referencia nacional, regionales, departamentales y centros de salud en todo el país, con médicos capacitados para la atención y captación precoz de posibles pacientes que presentan síntomas de la enfermedad causada por el coronavirus. Para Coronavirus, la pandemia, desde Canal 6 de Nicaragua, Mirna Zapata. Muchas gracias, Mirna, por esta información. Nicaragua, un país, le decíamos la semana pasada, que está llamando poderosamente la atención. El número de casos tan bajos en relación a su población, hay que decirlo, poco más de 6 millones de habitantes, de los índices más bajos también de contagios en América Latina y quizá en el mundo, pero en medio de todo esto, el misterio más grande, ¿cómo lo han logrado? Sí, en contraparte, el gobierno está promoviendo, en lugar de la sana distancia, algunos eventos deportivos e incluso marchas donde se congrega una gran cantidad de personas, lo veíamos en las imágenes, el uso no generalizado de cubrebocas, contrario a lo que está ocurriendo en otros países. No se han suspendido las clases en la mayor parte del país. En fin, en medio de toda esta situación, Nicaragua con estas cifras, y doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, dicen algunos expertos y también exfuncionarios que han entrevistado, exfuncionarios de Nicaragua, que lo más probable es que se estén ocultando cifras, pero en contraparte tampoco es que hemos visto hospitales rebosantes de pacientes. Algo ocurre en Nicaragua. Incluso las imágenes nos mostraban no saturación de los sistemas hospitalarios. Pues esperemos que sea real, que no se saturen hospitales y que efectivamente sean las cifras reales las que está mostrando Nicaragua. Deseamos que así sea, ¿no? Claro. Pero efectivamente no vimos mucho aislamiento social y también el uso generalizado de cubrebocas. Claro. Doctor, el tema que hoy nos ocupa, el equipo multidisciplinario que hoy por hoy es indispensable en la atención de pacientes por COVID-19. ¿Cuáles son los principales profesionales que se están involucrando, doctor? Bueno, en la atención del paciente habría que diferenciar aquel paciente que se presenta con manifestaciones leves o la forma moderada de la enfermedad, de aquel paciente que se presenta con estado crítico de la enfermedad. Los sistemas en general han establecido estrategias con el propósito de que ese primer momento en el que se clasifica al paciente de acuerdo a la condición clínica que está presentando, conocido como triage, permita entonces diferenciar a el paciente que va a requerir hospitalización y el que va a requerir hospitalización, cuál de ellos habrá de ir a terapia intensiva. Entonces, en un primer momento, en ese triage habitualmente participa el médico o los médicos, habitualmente de una de las especialidades orientadas o parte de la rama de la medicina interna, y personal de enfermería, que evidentemente deben llevar una protección óptima porque es el espacio a donde se reciben los pacientes con sintomatología de probabilidad de la enfermedad. Ahí puede ser que el paciente que llegue finalmente sí sea un paciente con COVID-19, pero puede ser que sea un paciente con alguna otra enfermedad respiratoria, incluso neumonía causada por algún otro patógeno. Y de la misma manera, el personal de la salud debe protegerse porque los patógenos respiratorios se pueden transmitir con relativa facilidad y el personal de la salud, ya lo hemos comentado, es uno de los grupos vulnerables por esta exposición. Entonces, habitualmente hay un espacio de clasificación o triage. Una vez que se ha clasificado el paciente, evidentemente se realiza la toma de las muestras
que también deben darse en condiciones de alta protección para el personal. El personal debe estar calificado en todo momento para conocer todos esos protocolos, tanto de protección personal como los protocolos de clasificación adecuada del paciente, adecuada toma y transportación de la muestra para tener, en la medida de lo posible, un examen de laboratorio con el menor número posible de falsos negativos y de falsos positivos también. Una vez que se ha definido que el paciente deberá estar en hospitalización de acuerdo a los factores que se han identificado como de pronóstico más grave, el paciente entonces habitualmente es tratado por un equipo multidisciplinario en donde participa el médico infectólogo o el médico internista que tiene amplios conocimientos también de la parte de infectología y que además son médicos con conocimientos relacionados con los otros aspectos que hemos platicado de la respuesta inflamatoria del paciente, de la respuesta protrombótica del paciente y anticiparse oportunamente a utilizar la terapéutica para que estos pacientes no evolucionen a mayor gravedad. Participa también con frecuencia un equipo para la intubación del paciente. Ese equipo para la intubación evidentemente puede ser el neumólogo, el anestesiólogo o puede ser también el internista o el infectólogo, todos entrenados perfectamente bien para la intubación, pero de nueva cuenta, protocolos adecuados para intubar, porque en el momento de la intubación el paciente tiende a expulsar partículas respiratorias que también pueden significar un alto riesgo para el personal de la salud. Frecuentemente con la utilización, por ejemplo, de pequeñas casetas de acrílico que eviten al máximo posible estar en contacto con el paciente, ¿no? En contacto con secreciones respiratorias del paciente. Y en este equipo multidisciplinario, evidentemente el personal de enfermería juega un rol fundamental. El personal de enfermería, que frecuentemente está especializado para el manejo de pacientes críticos, las enfermeras especializadas en terapia intensiva y estado crítico del paciente, pero también enfermeras que se han especializado en terapia respiratoria. Luego participa también un equipo técnico que frecuentemente tiene que estar vigilando el adecuado funcionamiento de los ventiladores mecánicos, tiene que estar revisando el óptimo funcionamiento de gases medicinales, tanto los que le dan el soporte al ventilador mecánico como al propio paciente. Y este equipo técnico también debe tener la más alta protección, como lo hemos comentado. Y bueno, falte decir que la comunicación al exterior, con la familia, la comunicación para estar informando al respecto de cómo se encuentra el paciente, en virtud de que no se permite el acceso a la familia por razones obvias, por razones de protección sanitaria, pues también ahí participa un equipo que es muy importante dentro del equipo médico. Nos cuenta después de la pausa de quién se trata, doctor, y también hablaremos de si existe o no un manual para cada uno de las disciplinas, de las especialidades en el momento de actuar frente a pacientes por COVID-19. Con esto y mucho más regresamos, usted no se vaya. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia.
Y le hemos dicho también aquí en reiteradas ocasiones que de acuerdo a los análisis médicos científicos, una gran parte de la población que se infecte por COVID-19, estamos hablando incluso hasta de un 80%, podría pasar la enfermedad en su casa sin necesitar precisamente atención hospitalaria. Pero poco hemos hablado de cómo se debe atender a un paciente que se recupera o que lleva la enfermedad en casa. Esta pieza informativa nos lo explica. La mayoría de la gente que se contagia con COVID-19 solo presentará una enfermedad leve y puede recuperarse en casa. Los síntomas pueden durar unos días y las personas que tienen el virus podrán sentirse mejor un par de semanas después. El tratamiento tiene como objetivo aliviar los síntomas con reposo, tomar líquidos y analgésicos. La directora de la Cruz Roja Guadalajara, Elizabeth Ulloa Robles, detalla algunas medidas de contención del virus dentro del hogar. Esta persona o este paciente debe resguardarse en una habitación, de preferencia esta habitación tener un área de baño. Si no se cuenta con esa área de baño, cuando él salga a esa área de baño, utilizar un cubrebocas, estar haciendo una desinfección a base de cloro o con agua y jabón constante en la casa. De preferencia establecerlo, darle sus alimentos. Uno de los mecanismos es dejarlos al borde de la puerta para que la persona salga por el alimento y recoja su charola en la puerta de su habitación para percibir sus alimentos. Asimismo, quien recibe la charola de los alimentos, recibirla con una protección de preferencia con guantes y hacer el aseo correspondiente. Señala que no se debe de tener miedo. La desinfección debe ser siempre con agua y jabón. El paciente, si debe salir de la habitación porque no cuente con baño, lo tiene que hacer con un cubrebocas. El aislamiento debe ser por 14 días. Se recomienda que la ropa del enfermo se lave en la lavadora con agua y jabón y procurar que la ropa tome sol o se puede utilizar la secadora. En cuanto a la limpieza, se debe hacer de manera continua con agua y jabón y con cloro en las superficies susceptibles de ello, informó Rocío López Fonseca. Ahí tiene usted esta pieza de nuestra compañera Rocío López Fonseca, muy clara, muy explicativa e importante también debido a que la mayoría de los enfermos por COVID-19 pasarán la enfermedad en casa. Y mira, la Organización Mundial de la Salud señaló que la dificultad para hablar o moverse también puede ser un síntoma claro de COVID-19. Nancy tenía dolor de cabeza, malestar general, molestia en el cuerpo, escurrimiento nasal y dolor de garganta. Nada de qué alarmarse, pero en realidad se contagió de COVID-19 en México al inicio de la pandemia. Luego de confirmarse el diagnóstico, fue enviada a su casa para permanecer en aislamiento. Fue monitoreada vía telefónica, se curó y ya volvió al trabajo. Otros pacientes han llegado al hospital con síntomas que en un primer momento no parecen COVID-19. Por ello, algunos desarrollaban su rutina normal. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días luego de exponerse al virus y los más comunes son tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fiebre, resfriado, dolor muscular, dolor de garganta, pérdida de sabor u olor. Aunque son menos comunes, también puede haber malestar gastrointestinal como náuseas, vómitos o diarrea. Luego, la Academia Española de Dermatología y Venereología, la Unión Francesa de Dermatólogos y la Academia Estadounidense de Dermatología alertaron sobre afecciones en la piel en personas que contrajeron el virus. Por eso ahora se hace alusión a los dedos COVID en referencia a los nuevos síntomas. Ahora, también quienes tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente, indica la página web de la Organización Mundial de la Salud. Los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos alertan que es necesario buscar asistencia médica de urgencia cuando haya dificultad para respirar, dolor o presión persistentes en el pecho, confusión, incapacidad para despertarse o permanecer despierto y labios o cara azulados, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz por esta pieza informativa. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Hablábamos ya del equipo multidisciplinario que atiende al interior de un hospital a los pacientes. ¿Qué pasa con esta comunicación que se debe mantener con los familiares de los pacientes, doctor? Efectivamente, el familiar está con mucha ansiedad, está con la preocupación respecto de la evolución de su familiar,
de su ser querido, y también el enfermo está con esa preocupación de que en el exterior estén bien informados al respecto de cómo van las cosas. Ahí frecuentemente la trabajadora social o el trabajador social juegan un papel importante en mantener ese puente de comunicación, y lo decíamos aquí en días previos. En algunos lugares se han estado utilizando las tecnologías informáticas para poder brindar algún momento de comunicación entre el paciente y su familia. Por lo menos unos minutos puede significar mayor tranquilidad de ambas partes. Claro. Algo que me parece también muy importante es que en muchos centros hospitalarios, sobre todo de alta especialidad, quien habitualmente comanda el equipo cuando se trata de pacientes críticos, de pacientes graves, es el intensivista, el médico especializado, la doctora especializada en cuidados intensivos y pacientes críticos, y como este tipo de pacientes frecuentemente están en unidades de terapia intensiva, ahí el intensivista es quien hace habitualmente la coordinación de todos los participantes en la atención de estos pacientes. También vale la pena recalcar que aun cuando deba ser un equipo multidisciplinario, Belén, se debe procurar que, sin demérito de la calidad de la atención al paciente, grave o crítico, el menor número de personas deben tener exposición directa a la atención del paciente, es decir, los que sean estrictamente necesarios. Y por otro lado, alguien muy importante, una especialidad muy importante en la atención del paciente con COVID es la especialidad de radiología e imagen, porque estos pacientes requieren frecuentemente el monitoreo tomográfico, por ejemplo, que incluso se puede dar con una modalidad a distancia que permita estar manteniendo ese monitoreo pulmonar. Muy bien, doctor. Vamos a regresar, por supuesto, con el tema. Antes le informamos también que la Organización Mundial de la Salud dice que América del Sur se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia. Advierte el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, que América del Sur se ha convertido en el nuevo epicentro del coronavirus, sobre todo Brasil, con más de 300,000 casos confirmados de COVID-19 y alrededor de 19,000 muertos. Con estas cifras, Brasil es el tercer país con más casos. Aunque la mayoría de los enfermos se dan en Sao Paulo, la tasa más alta de infección está en el Amazonas. Habla el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. América del Sur se ha convertido en el nuevo epicentro de la enfermedad. Vemos muchos países donde crecen los casos y nos preocupan, pero ciertamente el más afectado es Brasil en este momento. El gobierno brasileño ha aprobado el uso de la hidroxicloroquina, pero desde la OMS recuerdan que ni las revisiones que hacen ellos ni los estudios clínicos avalan por el momento el uso generalizado de este medicamento contra el coronavirus. Recuerda que aunque la COVID-19 llegó más tarde a América del Sur que a otras regiones, ahora cuenta ya con más de 500,000 de casos. Además de la amenaza directa a la salud por el coronavirus en la región, los grupos vulnerables como los migrantes en América del Sur enfrentan otros desafíos como los socioeconómicos, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí el reporte que ya se lo presentábamos, se lo adelantábamos al inicio de este programa. América del Sur hoy convertido en el nuevo centro de la pandemia. Doctor, retomamos este gran equipo multidisciplinario y lo ha descrito usted de una manera muy clara y muy precisa. Incluso este personal técnico que a veces no aparece en primera plana, digamos, o en la primera fila, pero que sin duda alguna también es muy, muy importante, doctor. Definitivamente. El equipo de salud es extenso, multidisciplinario, y a veces escuchamos equipo de salud e inmediatamente pensamos en el médico, en la enfermera, pero, por ejemplo, el rol que juegan
las y los psicólogos con respecto al impacto emocional que ha generado la pandemia, o de igual forma el rol que juegan y deberán jugar también en su momento los nutriólogos, considerando que la obesidad es una de las patologías de mayor riesgo para esta y para muchas otras patologías. Entonces, tenemos que verlo de forma integral. Además, cuando el paciente sale del hospital, ahí no termina su atención. El paciente debe recibir, por ejemplo, rehabilitación pulmonar. Hemos comentado que algunos pacientes pueden evolucionar a fibrosis pulmonar. Entonces, ahí el neumólogo va a jugar un papel muy importante en el monitoreo de la función pulmonar y, de igual forma, los técnicos en rehabilitación pulmonar. Sin duda alguna, importantísima la presencia de todos estos especialistas. Y regresando a la pausa, doctor, seguiremos hablando, por supuesto, de las labores y cómo se coordinan ahora sí que como una gran orquesta al momento de entrar ya en operación o en activo. Con esto regresaremos después de la pausa. Vamos a Roma, Italia. Ahí se encuentra nuestra compañera Virginia Hebrero, corresponsal de la agencia EFE. Virginia, ¿cómo están? Cuéntanos cómo avanza el control de la pandemia hoy por hoy en Italia. Hola, buenas tardes. Pues sí, en Italia se prosigue el camino de la desescalada, o como se puede decir, la vuelta en lo posible a la normalidad después de casi 3 meses de pesadilla y confinamiento. Cuando ya hay 33.000 muertos y 230.000 contagios totales, este lunes se ha iniciado una nueva fase con la reapertura en casi todo el país de los gimnasios, centros deportivos y piscinas, aunque sí con estrictas medidas de seguridad. El sector reporta fuertes pérdidas económicas por el cierre, pero para volver habrá que hacerlo con mascarillas, guardando las distancias, con reserva para las distintas actividades, la desinfección de los aparatos donde se hace el ejercicio, en suma, todo lo necesario para no bajar la guardia. Al igual que en los restaurantes, en las peluquerías y en los comercios, se aconseja también tomar la temperatura corporal a la entrada a los clientes. Hace una semana precisamente habían abierto ya las tiendas, los restaurantes, las peluquerías, también con todo este tipo de medidas de seguridad. Y aunque mucha gente sigue teletrabajando desde sus casas, hay muchas actividades que ya volvieron también a trabajar anteriormente, como son las fábricas o la construcción, porque por razones de que es imposible hacerlo desde la distancia. La curva de contagios, por otro lado, sigue descendiendo, aunque muy lentamente. Cada día se reporta en esta última semana más de 500 o 600 casos todavía, y aún sigue muriendo gente diariamente. Personas que estaban ingresadas, muchas en cuidados intensivos. Por ello, las autoridades no les gusta ver algunas escenas que se han registrado, por ejemplo, este fin de semana en varios lugares. Cientos de personas, sobre todo jóvenes, apiñados en zonas de ocio para tomar el aperitivo, sin mascarillas y sin guardar las distancias. Entonces ha decidido el gobierno reclutar a unos 60.000 voluntarios para que se controle, que se cumplan las medidas de seguridad. Serán reclutados entre personas sin empleo o perceptores de la renta mínima, que se encargarán de informar a las personas de que guarden las normas. Estas personas portarán un distintivo de protección civil y tratarán de entrar a la gente en razón, y en caso de encontrar resistencia deberán llamar a la policía municipal. Y por otro lado, también os puedo decir que Italia intenta salvar la temporada turística que está a punto de comenzar, la próxima temporada de verano, y por ello ya decidió hace unos días eliminar la cuarentena obligatoria de 14 días para todas las personas que lleguen al país. Y a partir del 3 de junio se abren las fronteras y ya pueden comenzar a operar los vuelos internacionales. Aunque este año, desde luego, muchos de los operadores turísticos y los hoteles confían sobre todo en el propio turismo nacional.
Muy bien, Virginia. Pues sin duda interesante esta desescalada y cómo pues pareciera ser que se acelera un poquito esta reapertura, es decir, ya con regreso a las actividades de áreas tan importantes como esto que mencionabas, los vuelos internacionales. Seguiremos pendientes. Gracias, Virginia. De nada, a vosotros. Virginia Hebrero, corresponsal de la agencia EFE en Roma, Italia. Y de Italia nos vamos ahora, cambiamos de continente, regresamos a América. Está en la línea telefónica Alejandro Maciel, director editorial de Los Angeles Times en español. Alejandro, te saludamos y te escuchamos. Cuéntanos cómo se encuentran Los Ángeles, California. Muy buenos días, Belén. Qué gusto saludarte. Se escucha un poco de ruido. A ver, vamos a... Sí, creo que tenemos un poco de problemas con la comunicación de nuestro compañero Alejandro Maciel. Vamos a ver. Sí, Alejandro, te escuchamos. Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, como te decía, en este fin de semana California está enfrentando su prueba de fuego, por decirlo de una manera. Es un fin de semana feriado, con mañana es día de descanso obligatorio. Y bueno, o sea, la gente con muchas ganas de salir a las calles, de ir a las playas, de ir a los restaurantes y todo. Y todo eso se da en medio de una situación en la que, aunque se ha reducido el número de contagios por día, continúa siendo muy, muy alto. Déjame darte algunos números. En este momento, por ejemplo, el estado de California registra 94.400 casos, con 3.755 muertos. Según las tendencias, es que se duplica el número de casos cada 28 días. Ese es más o menos el ritmo en el que se está propagando esto, ¿no? Y el foco de la infección es el sur de California, con Los Ángeles siendo el principal punto rojo, por decirlo de una manera, ¿no? Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, en la zona fronteriza entre San Diego y Tijuana, toda esa zona, hay algo así como un ping-pong, por decirlo de alguna manera, en la que ambos lados de la frontera se culpan de que son los responsables del contagio. Los de Tijuana, los de Baja California dicen, no, es que la infección está llegando desde el norte. Y acá en California dicen, no, es que el problema está en Baja California. Lo cierto es de que Tijuana es una zona, específicamente Tijuana es una zona fronteriza con una gran interacción comercial entre ambos lados de la frontera. Por decirte algo, la cantidad de gente que trabaja de Tijuana, que trabaja en San Diego, es enorme. O sea que ese es un problema que no tiene solución. Pero bueno, lo que te quiero comentar es de que hay muchos números que empiezan a dar así un poco el panorama de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, el mayor número de personas que han muerto, ya lo sabemos, son el 79%, por ejemplo, tenían 65 o más años de edad. Y por lo menos 1.729 de los muertos vivían en asilos de ancianos. Eso es un dato muy importante porque empieza a cuestionar toda la política que se ha seguido en los asilos de ancianos, ¿no? Por otra parte, el gobierno del estado ordenó que se hicieran exámenes masivos de COVID y bueno, el objetivo es alcanzar 60,000 pruebas diarias. No se ha logrado este fin de semana, pero está muy cerca ya, ¿no? Por otra parte, déjame comentarte, Belén, que todo esto lo que estamos viendo, la reapertura de algunos negocios, la gente saliendo a las calles, la presión económica la presión por que se abra la economía, se da en medio de un contexto ya completamente preelectoral. Este fin de semana, por ejemplo, en Sacramento, que es la capital del estado, hubo una reunión de grupos de extrema derecha. Y fue una concentración bastante grande, por lo menos 2,000 personas acudieron, y ahí se reúnen de todos, desde los simpatizantes de Trump hasta los que no creen en las vacunas, los que creen en las teorías de la conspiración, los que están a favor de las armas, los que creen que la Tierra es redonda, es plana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el ambiente está sumamente cargado porque a todo esto hay que agregarle una situación económica que va empeorando a pasos agigantados. Alejandro, muy interesante esto que nos narras y veremos las consecuencias de estas acciones que hoy por hoy están tomando estos grupos. Gracias, Alejandro Maciel, un gusto saludarte. Mucho gusto saludarte, hasta luego.
Es Alejandro Maciel, director editorial de Los Ángeles Times, precisamente en la ciudad de Los Ángeles, California. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, hablábamos de cómo se organiza todo este gran equipo multidisciplinario al momento de entrar en acción. Hay un director de orquesta, cada uno tiene su manual. ¿Cómo operan, doctor? Por supuesto que hay manuales para la operación general, para, por ejemplo, el protocolo para el vestido de las medidas de protección, del equipo para la protección del personal y también, por supuesto, para cómo debe ser retirado este equipo de protección. Segundo, existen guías terapéuticas, por ejemplo, de los protocolos para la asistencia ventilatoria, ya sea con solo oxígeno suplementario o cuando el paciente tiene que llegar hasta el nivel de ser asistido con un ventilador mecánico. Existen de igual manera guías terapéuticas del paciente crítico, dependiendo de muchos aspectos que el paciente vaya presentando en cuanto a su estado hemodinámico, en cuanto a su estado de coagulación, y todos esos protocolos forman parte de un gran protocolo de manejo que se han publicado diversos. Lo ha publicado la Organización Mundial de la Salud, lo ha publicado los Centros para Control de Enfermedades en Atlanta, pero además muchos países generan sus propios protocolos. Te diría que la mayor parte están, digamos, alineados, armonizados a varias secciones. Una de las secciones es identificar a aquel paciente que va a evolucionar a la gravedad de acuerdo a parámetros clínicos, a parámetros laboratoriales, etcétera. Por ejemplo, aquel paciente que ya llegó a la necesidad de ventilación mecánica asistida, por ejemplo, el paciente que a pesar de tener oxígeno suplementario durante un periodo de tiempo, no mejoró su nivel de saturación de oxígeno, no mejoró su nivel de oxígeno arterial medido a través de una gasometría, y entonces ese paciente probablemente no tiene otra alternativa que ser intubado y llevado a ventilación mecánica asistida. En fin, ese equipo es de alguna manera liderado por el intensivista, sobre todo el de los pacientes que están críticos, los que están en terapia intensiva, ¿no? Es lo habitual. Sin embargo, hay hospitales que no tienen precisamente todas esas posibilidades de un equipo tan interdisciplinar, y bueno, el equipo médico entonces de alguna manera organiza absolutamente todo para llevar a cabo estas mismas tareas con la oportunidad y la mayor calidad posible. Doctor, para despedirnos y muy brevemente, en apenas un minuto, hay otras áreas también muy importantes que han surgido con las nuevas tecnologías, y nos referimos a los expertos en biotecnología o nanotología que también se están involucrando hoy por hoy. Definitivamente, y además no hay que perder de vista a alguien muy importante en el equipo multidisciplinario, el epidemiólogo. Claro. El epidemiólogo, que es quien además realiza los estudios de los contactos que ha tenido este paciente, quien lleva a cabo los reportes y el análisis de la dinámica de la epidemia, tanto localmente como regionalmente, estatalmente, nacionalmente, en fin, epidemiología es un equipo clave, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito comunitario. Los epidemiólogos y los salubristas. Claro, que además son el origen, digamos, quienes entran en el momento para analizar de qué tipo de virus se está hablando, y lo que ya nos ha dado toda esta luz para saber cómo comportarnos de cara a este virus, ¿no, doctor? Es decir, una labor que empieza en su origen
Y que no termina, doctor, la labor de los epidemiólogos. Sí, porque además marcan pauta respecto de cómo se está comportando, qué dinámica está teniendo, en dónde está impactando más, cómo hay que anticiparse, con qué medidas, etcétera, etcétera, y en qué tiempo para que sea oportuno todas esas acciones. Doctor, como siempre, un gusto y también, bueno, una felicitación, infectología, su especialidad que nos ha servido muchísimo, sin duda alguna ha sido fundamental en el desarrollo de este programa. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos despedimos de esta manera. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.